Muy buenos días, estamos en Tiempo con Dios. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista en Puerto Vallarta y me da mucho gusto estar con usted en este momento devocional. Vamos a hacer una oración y después pasamos a la lectura bíblica. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence cuando estamos mal y porque nos guía, Señor, a hacer siempre lo correcto. Revélanos en tu palabra el mensaje del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la lectura bíblica y regresamos. Hechos 15, 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bien, hoy hemos leído Hechos capítulo 15, verso del 1 al 11, y en esta historia nosotros podemos ver cómo Pablo y Bernabé han estado viajando, han estado hablando de la palabra de Dios y estableciendo iglesias alrededor de varias ciudades importantes y en las mismas ciudades, y se han encontrado con un problema que comienza a detener un poquito el avance que llevaba la iglesia, principalmente con aquellos que ya conocían de Dios y que estaban trabajando en su nueva etapa de vida. Ahora llegaron algunos de Judea, igual de los que salieron de la diáspora, y otros que venían aparentemente a apoyar la obra de Dios, y trajeron una idea de que todo aquel gentil que se convirtiera a Cristo tenía que circuncidarse. Esto provocó problemas entre los judíos que venían a apoyar y entre Pablo y Bernabé, no entre ellos, sino Pablo y Bernabé con los judíos. Entonces se dio una situación pues difícil, no hubo discusiones pequeñas, sino al contrario, fue algo que trajo pues una fisura en cuanto a la salvación, y al llegar a Jerusalén se dieron cuenta ellos que ya era un tema difícil, porque ya los apóstoles, los ancianos y la iglesia de Jerusalén estaban tocando este tema acerca de todo aquel que conociera del Señor, que no fuera judío, tenía que comenzar por circuncidarse, y además ahora se toparon con que decían que tenían que guardar toda la ley de Moisés. Entonces hay horas de discusión, hay fricción, todos empiezan a tener una discusión que se lleva mucho tiempo, y entonces Pedro se levanta y llama la atención de todos los que estaban ahí reunidos y les dice que recordaran cuando Dios escogió a los gentiles a través de él, de Pedro, para que él les predicase el Evangelio,
y cómo Dios llegó al corazón de estas personas, trajo limpieza del Espíritu Santo a la vida equivocada que ellos llevaban, y por la gracia de Dios ellos recibieron la salvación. Aquí el apóstol Pedro está hablando de que ni siquiera los judíos habían podido guardar la ley, y cómo ahora la nueva iglesia le iba a imponer un yugo que como judíos ellos no pudieron cumplir. Ahora querían que los gentiles lo cumplieran. Qué difícil es esto. Pedro con mucha valentía habla de esta situación y habla de la gracia de Dios que no distingue personas, y habla de la salvación que no es por obras. Pero ¿qué pensamos nosotros de la iglesia contemporánea? Bueno, desafortunadamente y afortunadamente también. Desafortunada porque en muchas iglesias las reglas han sido las que imperan y no la salvación y la gracia de Dios. Y por otro lado, en algunas iglesias la gracia ha sido exageradamente abusada y se hace lo que quiere porque piensan que escudándose en la gracia pueden seguir viviendo una vida pagana, pensando en que pues Dios es un Dios de gracia y les perdona todo. Los dos extremos están equivocados. Yo creo que el mensaje de salvación, la gracia de Dios que no nos pide nada, nos perdona, nos limpia, pero todo esto a través del arrepentimiento, y claro que Dios no hace acepción de personas. Y una vez que la gracia de Dios llega a nuestra vida, el Espíritu Santo nos purifica y nos lleva a una vida nueva. Seguimos cometiendo errores, pero tenemos la guía del Espíritu Santo que nos convence de toda maldad, pero también nos guía para llevar las cosas correctas. Hay pues señales de que una persona es salva cuando tiene un hambre de Dios, cuando está buscando comunión con Él, cuando su manera de vivir ha sido transformada radicalmente, cuando empieza a tener signos de perdón, de amor, empieza a ser una persona diferente y muy parecida a Cristo, diferente a lo que el mundo ofrece y muy parecida a Cristo. Nos habla de que una persona se convirtió a Cristo, pero hay quienes están marcando fuertemente que hay que bautizarse, por ejemplo, cuando el bautismo es algo que se da después de la salvación. Hay quienes dicen que si no usas corbata, que si no cantas de una forma, que si no cantas de otra, que si tienes escuela dominical, que si no tienes escuela dominical, que si usas cierta versión de la Biblia o no usas esta versión de la Biblia, que si en tu iglesia hay grupo musical o que si hay X. Bueno, nos hemos llenado de reglas, de tradiciones, de ideas, y se nos ha olvidado la base del Evangelio. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, no le detuvo la tumba, Cristo vive y sigue dando salvación. La transformación que el Espíritu Santo hace es algo que nosotros no podemos detener, que no tiene reglas, que no tiene tradiciones. Simplemente purifica el corazón de aquel que con todo corazón ha entregado su vida a una nueva transformación. A esto se le llama el nuevo nacimiento. Sin reglas, sin ideas, sin dogmas, simplemente dejar que Jesucristo guíe la vida. Le invito a que usted y yo vivamos en plenitud del Espíritu Santo y que hagamos a un lado las reglas y que disfrutemos de la libertad con la que Cristo nos ha llenado y nos ha transformado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, por el amor, Señor, que has derramado sobre nuestras vidas, sin importar lo que fuimos y sin importar nuestra condición social, económica, de raza, de nada, Señor. A ti no te interesó nada, simplemente viste nuestra vida con misericordia y nos salvaste a la hora que nosotros nos arrepentimos. Gracias por tu salvación, por la gracia de que nos has visto con misericordia y de que ahora nos tienes aquí. Bendecimos tu nombre
dedicamos a ti nuestro día y te exaltamos por sobre todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Pues me despido de usted y recuerde, en Cristo somos libres y somos más que vencedores. Que tenga muy buen día.